Bienvenidos, soy la doctora Iris Martínez. Continuamos con el módulo 1. Este es el tema 2 del curso, que es Fisiopatología de la Epilepsia. Vamos a hablar del concepto de epileptogénesis, la transformación de un área de neuronas normales en un foco con neuronas hiperexcitables que van a descargar de una manera paroxística e hipersincrónica, se conoce como epileptogénesis. La epileptogénesis es entonces el proceso por el cual un cerebro previamente normal es funcionalmente alterado, lo cual lleva a la generación de actividad eléctrica anormal que se va a manifestar clínicamente como crisis epilépticas, y cuando estas son no provocadas o reflejas, a eso le llamamos epilepsia. Este proceso de epileptogénesis, tenemos un cerebro que es normal o es un cerebro sano que altera su función y se genera una actividad eléctrica que no es normal. Este mecanismo de epilepsia lleva una función biológica del cerebro que provoca o que se manifiesta por crisis que llamamos no provocadas, o también les podemos llamar espontáneas. Esto se acompaña a su vez de alteraciones moleculares, anatómicas y alteraciones en los circuitos neuronales. Finalmente, la epileptogénesis también lleva a muerte o daño neuronal, alteración en la función de los canales iónicos y alteraciones en los receptores de los neurotransmisores, de tal forma que es un proceso complejo que vamos a tratar de resumir. ¿Qué sucede en los modelos experimentales de la epilepsia? Nosotros vamos a observar cambios en estos modelos que pueden ser funcionales o pueden ser estructurales. Vamos a mencionar estos cambios funcionales que se observan en estos modelos. Desde el punto de vista funcional, en la epileptogénesis vemos un aumento de la concentración de glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, una disminución en la concentración de GABA, que ya habíamos mencionado es inhibitorio, un aumento en la sensibilidad de los receptores de N-metil de aspartato, que es excitatorio, y una disminución en la sensibilidad de los receptores de GABA, que son inhibitorios, de tal forma que ustedes pueden ver que hay una pérdida de balance entre la inhibición de la actividad neuronal y la excitación de la actividad neuronal. Al haber un incremento en la excitación, vamos a ver que hay un incremento o un aumento en el calcio intracelular, como lo vimos en el potencial de acción. Va a disminuir la presencia del calcio a nivel extracelular, y esto también lleva a un aumento del potasio fuera de la célula como una consecuencia de una despolarización sostenida y de un funcionamiento anormal de la glía. Dentro de los cambios estructurales, sabemos que hay este imbalance funcional entre la inhibición y la excitación, pero también va a verse un reflejo en la estructura o en la forma de las neuronas. Nosotros en la epileptogénesis observamos pérdida de las neuronas por mecanismos de excitotoxicidad, porque hay esta actividad excesiva en los receptores excitatorios de NMDA, por este aumento del calcio intracelular. Recuerden que el calcio intracelular, cuando está incrementado a nivel de las neuronas, nos lleva a pérdida de neuronas o a muerte neuronal por apoptosis. Las neuronas además van a tener una proliferación y ramificación de fibras musgosas, van a formar nuevas sinapsis por influencia de factores neurotróficos que no necesariamente son buenas, sino que lo que van a producir o a generar son continuación o perpetuidad de estas descargas anormales. Y también tenemos una gliosis y un aumento en las uniones intercelulares. Entonces vemos cambios tanto en la función como en la estructura del sistema nervioso durante este cambio de un cerebro normal a un cerebro que genera crisis epiléptica. Existen diferentes factores que van a facilitar esta despolarización neuronal anormal. Algunos de estos factores están en relación a fallas en la embriogénesis. Desde el nacimiento puede haber displasias corticales neuronales por alteraciones en la migración cortical, o bien puede ser por alteraciones genéticas. De tal forma que la epileptogénesis o la causa de las epilepsias puede ser genética o puede ser adquirida. Cuando estas alteraciones son genéticas, también las conocemos como canalopatías,
trastornos o errores innatos del metabolismo, que uno conocido es, por ejemplo, la fenilcetonuria, o alteraciones en la migración neuronal. Las epilepsias genéticas se deben principalmente a alteraciones a nivel de los canales, lo cual ya vimos que están involucrados en la generación de los potenciales de acción, aunque no todas las mutaciones genéticas descritas en la actualidad en epilepsia son canalopatías. Existen algunos o varios genes en epilepsia que no necesariamente involucran canales, pero las canalopatías son las más frecuentes. Las canalopatías se definen como alteraciones en la estructura o la función de los canales iónicos que dependen de voltaje o que están ligados a receptores de neurotransmisores que intervienen en la excitabilidad de las neuronas. Las epilepsias genéticas o canalopatías se han descrito en un número limitado de pacientes, pero se considera que su papel puede ser un sustrato y desempeñar un papel importante en la mayor parte de las epilepsias generalizadas idiopáticas, que vamos a ir viendo con las nuevas clasificaciones. Ahora se conocen como epilepsias genéticas generalizadas, también epilepsias genéticas focales, idiopáticas, o incluso en algunas epilepsias adquiridas. Las epilepsias adquiridas pueden tener múltiples causas, pero en todas ellas también hay un periodo que llamamos de latencia en el que se produce el proceso de epileptogénesis, que transforma esta neurona normal en una neurona hiperexcitable. La capacidad de algunas neuronas de sufrir cambios paroxísticos de despolarización es lo que les va a llevar a esta epileptogénesis. Va a haber una disminución de la inhibición GABAérgica que lleva a esta desinhibición y va a haber un aumento en la excitación a través de glutamato y la actividad de circuitos amplificadores. ¿Cómo se inicia la epilepsia o las crisis epilépticas en el cerebro? Nosotros vamos a ver en la clasificación de crisis que las crisis epilépticas pueden ser focales, antes se les llamaba parciales, o bien generalizadas. Las crisis parciales o focales se llaman así porque inician en un sitio, en un foco o en una localización del cerebro. Vamos a ver los tres factores que influyen en el que se generen crisis focales. Uno es generación de descargas conocidas como descargas en ráfaga. La otra es la disminución de mecanismos inhibitorios. Y finalmente la presencia de potenciales posinápticos excitatorios. Como ustedes pueden observar, en general la epileptogénesis siempre nos habla en estas teorías de un imbalance entre la inhibición y la excitación, donde vamos a tener un incremento de una y una disminución de la otra. En el caso de las crisis focales, el mecanismo de generación de descargas de ráfaga, tenemos trenes de potenciales de acción, que son un mecanismo de amplificación de las señales, ya que las neuronas generan múltiples impulsos en respuesta a estos estímulos, por lo tanto tienden a liberar más neurotransmisores desde su terminal sináptica. Y en esta condición en que las sinapsis excitatorias aumentan o las inhibitorias disminuyen, la actividad de estas descargas en ráfaga lo vemos en células marcapaso. Aquí podemos observar, estas células pueden ser las células piramidales en las áreas CA1, CA2 y CA3 del hipocampo, que ahí se van propagando en el giro dentado hacia las neuronas corticales en la capa 4 de la corteza entorrinal, o bien podemos ver esta actividad de descargas en ráfaga en las células de la corteza cerebral en las capas 4 a 6, donde se ejerce también una despolarización intensa hacia las neuronas corticales, y también se puede ver involucrada esta generación repetida y sincrónica de descargas en otras neuronas, y así es como vamos de esas áreas que inicia con esta actividad de ráfaga, se propagan áreas corticales del mismo lado, del lado contrario, y se transmiten también con un involucro de los núcleos subcorticales, el tálamo y los ganglios basales, al tallo cerebral, y es cuando nosotros vemos la manifestación clínica de las crisis epilépticas. Igualmente, el otro mecanismo de generación de crisis focales es la disminución de la inhibición. Esta inhibición que está distribuida igual en estos circuitos corticales, que previene el desarrollo de estas descargas y está mediado por GABA, puede haber una reducción de GABA, lo cual lleva nuevamente a generar estos circuitos en estas áreas o células marcapaso.
Y finalmente, los potenciales posinápticos excitatorios, estos circuitos sinápticos excitatorios en la corteza, es un elemento para el desarrollo de crisis focales, ya que participan en este proceso y estos también se hacen más evidentes cuando está disminuida la inhibición, generando eventos dentro de la membrana con estas descargas en ráfaga en estas neuronas que cuando vimos desde el punto de vista también neuroanatómico, estas áreas del hipocampo son áreas más susceptibles para generar crisis epiléptica. Las otras crisis, que son las crisis generalizadas, tienen mecanismos patológicos que involucran interacciones más complejas que no solamente abarcan las neuronas corticales, sino también las neuronas reticulares del tálamo y las neuronas tálamo-corticales. En modelos experimentales se ha visto que la generación y propagación de estas crisis también implica estructuras del tallo cerebral que incluyen en los núcleos del tálamo el cuerpo geniculado lateral, la vía ascendente de los cuerpos mamilares y el tálamo anterior, incluyendo la sustancia negra y circuitos relacionados. Estas respuestas anormales que se generan en crisis generalizadas también se ven amplificadas por descargas anormales en canales de calcio tipo T que son del tipo GABAérgico. Esta respuesta normal en la corteza hiperexcitable puede ser en las proyecciones de entrada, inicialmente normales del tálamo. Se cree que hay un generador subcortical que también produce estas crisis generalizadas y las inervaciones corticales anormales, pero que están anormales de esas estructuras a nivel subcortical, y esto produce esta descarga, como nosotros vemos en este ejemplo de un electroencefalograma, que es una descarga generalizada. Las crisis generalizadas no se puede determinar un inicio focal, como vemos tienen este involucro en estructuras más profundas. Si fuéramos muy puristas, consideramos que las crisis generalizadas deben de tener un inicio, pero aún con los métodos actuales de estudio no se ha podido precisar en dónde se inicia esta respuesta anormal que se ve manifestada a nivel cortical en las crisis generalizadas. Ahí tenemos nuevamente las referencias y lecturas que les recomendamos en este módulo. Damos por terminados estos conceptos de epileptogénesis. Les recuerdo nuevamente que pueden descargar esta presentación en el Neurocampus. Nos vemos para el siguiente tema. Gracias.